La historia que conoces está incompleta. Civilizaciones borradas. Manuscritos imposibles. Hombres que vivieron décadas en una mentira. Imperios que destruyeron su propio pasado. No son teorías. Son hechos documentados. Y alguien decidió que no debías conocerlos completos. Hoy vas a descubrir 5 misterios reales que la historia intentó enterrar. Y el último, fue borrado durante más de 1000 años. Ahora hablemos de estos misterios. La ciudad perdida que existió antes que Egipto. Todos conocemos Egipto. Las pirámides, los faraones y la grandeza del Nilo. Pero en 1974, un arqueólogo llamado Paolo Mattia estaba excavando en Siria cuando su pala golpeó algo que no debía existir. Una ciudad entera. Con archivos. Con leyes. Con un sistema de comercio tan complejo que haría enrojecer a cualquier economista moderno. Se llamaba Ebla. Y tenía más de 4000 años de antigüedad cuando Roma era apenas un sueño. Lo que encontraron dentro de sus archivos lo cambió todo, más de 17.000 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Registros de tratados, de reyes, de guerras, y algo más inquietante. Menciones a civilizaciones que, según la historia oficial, no deberían haber existido en ese momento. El problema es que cuando los investigadores comenzaron a publicar sus hallazgos, el gobierno sirio restringió el acceso al sitio. Algunos documentos jamás fueron traducidos públicamente. ¿Qué decían esas tablillas? Nadie fuera de un pequeño círculo de expertos lo sabe con certeza. Y eso, amigos, es exactamente el tipo de silencio que debería mantenernos despiertos por las noches. ¿Será que Ebla es solo la punta del iceberg de una cronología que nos han ocultado por décadas? Misterio número 2, el manuscrito que nadie puede leer. En 1912, un anticuario llamado Wilfried Voynich compró un libro en Italia. Un libro viejo, ilustrado, aparentemente medieval. Pero había un problema. Nadie podía leerlo. No porque estuviera dañado. No porque faltaran páginas. Sino porque estaba escrito en un idioma que no existe en ningún lugar del mundo. Lo llamaron el manuscrito Voynich. Y desde entonces, los mejores criptógrafos del planeta, incluyendo expertos de la Segunda Guerra Mundial que descifraron los códigos nazis, lo han intentado. Todos han fracasado. El manuscrito tiene 240 páginas llenas de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida. Ilustraciones de mujeres flotando en líquidos extraños. Diagramas astronómicos de estrellas que no encajan con ningún sistema conocido de la época. En 2019, un investigador de la Universidad de Bristol creyó haberlo descifrado. Dijo que era proto-romance, un latín primitivo disfrazado. La comunidad científica lo rechazó en semanas. Hoy, el manuscrito descansa en la Universidad de Yale. Custodiado, estudiado y completamente, absolutamente, incomprensible. Algunos creen que es una elaborada broma de un artista medieval con demasiado tiempo libre. Otros creen que es algo mucho más serio. Tú decides. Misterio número 3. Los soldados que no sabían que la guerra había terminado. Agosto de 1945. Japón se rinde. La Segunda Guerra Mundial termina. El mundo celebra. Pero en las selvas de Filipinas, un joven oficial japonés llamado Hiroo Onoda no recibió el mensaje. O más bien, no creyó que fuera real. Durante 29 años, Onoda siguió combatiendo. Solo. Convencido de que era una trampa del enemigo. Que la rendición era propaganda. Atacó aldeas. Destruyó cosechas. Mató civiles que para él eran el enemigo. Y el gobierno japonés no supo, o no quiso, ir a buscarlo. Cuando finalmente lo encontraron en 1974, Onoda seguía con su uniforme. Seguía con su rifle. Seguía en guerra con un mundo que ya había seguido adelante. Pero aquí viene lo que los libros no te dicen. Onoda no estaba solo al principio. Había otros soldados con él. Uno por uno, fueron muriendo, rindiéndose o desapareciendo en la selva. ¿Qué le decían? ¿Qué veían ellos que él no podía ver? Y más perturbador aún, cuando Onoda regresó a Japón, fue recibido como héroe. Un hombre que había pasado 3 décadas matando inocentes en nombre de una guerra terminada, fue recibido como héroe. La historia, como siempre, depende de quien la cuenta. Misterio número 4. El faro del fin del mundo y sus guardianes desaparecidos. Diciembre de 1900. Escocia. Un barco se acerca a las Islas Flannan, un pequeño archipiélago en el frío Atlántico Norte.
En esas islas hay un faro. Y el faro está encendido. Pero cuando los marineros desembarcan para revisar, no hay nadie. 3 guardianes. Desaparecidos. La mesa estaba puesta para cenar. La comida, sin tocar. Las sillas, volcadas. Uno de los guardianes había salido sin su chaqueta de agua en pleno invierno escocés. No había señales de lucha. No había notas de suicidio. No había cuerpos. Simplemente, no estaban. La investigación oficial concluyó que probablemente fueron arrastrados por una ola mientras realizaban labores de mantenimiento. Pero hay un problema con esa explicación. El registro del faro, escrito por el último guardián antes de desaparecer, describe algo extraño en los días previos. Tormentas que los instrumentos meteorológicos no registraron. Un miedo inexplicable que se apoderó del equipo. Una entrada dice, el señor Ducat está callado. El señor Marsal también. Dios está sobre todo. 3 días después, silencio total en el registro. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó en ese faro. Y nadie, realmente nadie, tiene una buena respuesta. Misterio número 5, el imperio que borró su propia historia. En el año 1341 a.C., un faraón murió. Pero no fue enterrado como un dios. No fue celebrado. No fue recordado. Su nombre fue cincelado de cada pared. Sus estatuas, destruidas. Sus templos, clausurados. Durante más de 1000 años, este faraón simplemente no existió. Se llamaba Akenatón. Y su crimen fue intentar cambiar la religión de Egipto de raíz. De golpe. Sin permiso. Akenatón eliminó a todos los dioses egipcios y los reemplazó por uno solo, Atón, el disco solar. Fue, posiblemente, el primer monoteísta de la historia documentada. Pero lo que los libros no te cuentan es esto. Después de su muerte, sus propios hijos colaboraron en borrarlo. Su hijo más famoso, Tutankamón, cuyo nombre conocemos por su tumba dorada, fue quien restauró los antiguos dioses. Y lo hizo siendo apenas un niño de 9 años. ¿Un niño tomó esa decisión solo? ¿O fue manipulado por los sacerdotes, por los generales, por quienes tenían más que perder con un solo dios al que no podían controlar? El poder siempre ha sabido cómo reescribir la historia. Akenatón lo aprendió demasiado tarde. 5 misterios. 5 silencios. Una ciudad que alguien no quiso que conociéramos. Un idioma que nadie puede leer. Un soldado que peleó una guerra que ya no existía. 3 hombres que desaparecieron sin dejar rastro. Y un faraón al que borraron de la memoria del mundo. La historia oficial es poderosa. Pero tiene grietas. Y en esas grietas vive la verdad. La pregunta que deberías hacerte no es solo qué pasó en estos casos. La pregunta es, ¿cuántos más hay que todavía no conocemos?